señora presidenta. La verdad que no tenía pensado hablar porque a mí me parece que tuvo un buen desempeño la interpelación, en tanto participaron interpelantes e interpelados con un horario flexible que dio la mesa, donde se pudo explayar claramente cualquiera de las dos partes, preguntar y responder. Y me dio toda la impresión que la segunda intervención del interpelante cerraba buena parte de este tema, dejando algunas dudas legítimas, obviamente, en el interpelante. Pero creo que después de eso, y después de los cuartos intermedios y las reflexiones naturales, se buscó ganar un partido que estaba perdido. Porque lo principal de esta larga sesión es dejar en evidencia que el país tiene materias pendientes en la lucha contra el crimen organizado, que por suerte aún no ha tomado el país. Y creo que avanzamos con mucha madurez en esa reflexión. Se hicieron acusaciones y se plantearon dudas y se despejaron. Las responsabilidades son siempre objetivas. Lo subjetivo está en el derecho de cada uno, pero no se puede responsabilizar a los demás si no es objetivamente. Y lo que aquí se demostró es que se cumplió con la ley, aunque no nos guste y aunque mañana la tengamos que corregir. Pasan cosas que nos llevan a cambiar y generalmente un Estado de Derecho corre detrás del delito, y particularmente de las organizaciones delictivas sumamente poderosas y ahora transnacionales que se aprovechan de los espacios y las grietas que los Estados de Derecho dejan, donde no hay ni pena de muerte para los narcotraficantes, ni cadenas perpetuas, ni torturas, y aún estos tienen los derechos de los que se abusan de un Estado de Derecho que los trata como a seres humanos. Pero tenemos que reflexionar porque este mundo es el que se nos viene. Sin embargo, se introducen aquí elementos de rispideces absolutamente innecesarias para tratar de generar la idea de que hubo cosa podrida en el medio, dejando la peor idea de todas, y es que el sistema político es permeable a la corrupción que siempre el narcotráfico ha logrado en otros países, pero aquí me animo a decir que no, que a ningún partido político ha llegado. Pero dejar esa sospecha de que hay gente al servicio del crimen organizado financiado por el narcotráfico es muy grave, pero además es muy injusto. Es muy injusto que se tienda a esa trampa al sistema para sacar un provecho menor de dejar la sospecha instalada. Y yo quiero rechazar eso. No nos merecemos ese tipo de conclusiones, ni siquiera dejarla flotando, diría peor, mucho menos dejarla flotando, porque si existen hay que traerlas y decir quién y dónde. Obvio que acá hay cosas que a ninguno nos gusta. Creo que a ninguno nos gusta que este señor, cabeza de un cártel transnacional de tráfico de drogas, que lleva con ello la muerte, el vicio, la adicción, la corrupción, sea uruguayo y hoy esté libre. Que circule o que haya intentado circular por el mundo con un pasaporte uruguayo. No nos gusta. A mí tampoco me gusta que el verdadero alcance de la palabra antecedentes, porque aquí se habló de una persona que tiene antecedentes, pero resulta que en nuestro derecho los antecedentes desaparecen cuando la pena se extingue. Y este señor que pasó por la cárcel varias veces en Uruguay, cuando se consulta la ficha policial,
No los tiene. No me equivoco, ¿verdad? No los tiene. ¿Pero cómo? Estuvo preso 5 años por varias causas diferentes que se le unificaron, delitos cometidos en el 2011, 12, 13. Yo creí honestamente que los antecedentes eran una especie de currículum vitae. Cometiste un delito, marchaste, cumpliste con la pena, pero quedás registrado. No, parece que no. Bueno, a mí eso no me gusta. No me gusta que se le borren los antecedentes a los efectos, pero es así. Así funciona. Nadie lo ha cambiado. No nos gusta estar acá en esta interpelación, en este debate. A mí no me gusta que se haya derogado el decreto de 2014, que si no se hubiera derogado no estaríamos acá ni este señor hubiera tenido un pasaporte. Pero se derogó. ¿Del año? El decreto del 93. Ese se derogó por el del 2014. Derogado en el 2014. Porque si no sería diferente. Ahora, yo no vengo a decir acá que quienes lo derogaron tenían intereses para proteger la circulación por Uruguay de narcotraficantes o de terroristas o de quienes tenían antecedentes. No se me ocurre porque estoy seguro que no lo hicieron por eso, pero lo hicieron. Y dejaron un agujero, una grieta que el mundo del crimen organizado supo aprovechar. Habrá que corregirlo. Por supuesto que no me gusta que en el Uruguay se radiquen lavadores de activos como el señor Balcedo, que estuvo viviendo en una mansión en este país rodeado de autos lujosos que todos veían en un cerro iluminado que se veía desde la ruta. Pero estuvo y está, y lo ayudamos a lavar porque le devolvimos 3 millones y pico de dólares, más lavado que eso. Pero se hizo. A mí no me gusta que se haya fugado Moravito, obviamente. Eso sí que fue un desprestigio para el Uruguay. Se escapó por una ventana, por una puerta, saludó a una vecina antes de irse, se tomó un taxi en la esquina. Por favor, ¿a quién les gusta? Estoy seguro que al gobierno anterior no le gusta. Es una mancha, pero se fugó y todavía no sabemos cómo hizo. Obvio que ha ayudado por corruptos comprados dentro del sistema. Pero no sabemos quién fue porque el fiscal no movió una pieza. El mismo fiscal que pidió las grabaciones de la cárcel central y en vez de darle las grabaciones sacaron las cámaras justo el día anterior y al siguiente se fugó. ¿Es así o no? Sí, es así. Tampoco me gusta. Por supuesto que no me gusta que una fiscal como la fiscal Mónica Ferrero, que merece todo mi reconocimiento y mi confianza por lo profesional que es y por el coraje que tiene, porque va para adelante siempre con la justicia en la mano, haya pedido 15 años para el señor Mutio por el traslado de 4.500 kilos de cocaína y una jueza por un tecnicismo lo sobreselló. No me gusta, pasa en mi país. No me gusta que el señor Marcet se haya transformado en un narcotraficante transnacional a partir de la red de contactos que hizo en nuestras cárceles, cuando allí se lo recluyó junto a otros y tejió ahí la red. Pero pasó. Entonces, más vale reflexionar sobre esas cosas. Porque mire, señora presidenta, vivimos en un país que para bien o para mal podemos ver el futuro. Todo lo que pasa en el mundo al final después pasa acá. Lo vemos antes, pero sabemos que va a pasar. Veíamos cómo enterraban a los muertos por la pandemia en España y en Italia con cámaras de arriba, una tumba al lado de la otra, espantados, hasta que llegó. Y hoy tenemos la viruela del mono y la vimos mucho tiempo antes. Pero también vimos el crimen organizado a nivel mundial llegar. Y vemos México y Colombia y las favelas en Brasil. Y va a llegar, no tenga duda que va a llegar. Por eso vale la pena
utilizar estos momentos del debate para saber que nos tenemos que preparar porque hoy todavía estamos a salvo. No hay jueces ni fiscales muertos por el narcotráfico en este país. Ojalá no los haya. Ni policías, ni políticos. Ni ninguno de estos vinculados, igual que militares, a la corrupción, porque el narcotráfico es capaz de comprar gente en todos lados. Y no tenemos ese drama. Pero hay que prepararse para enfrentarlo, porque al final va a llegar. Ya pasa por este país, que se decía que no era un mercado atractivo para los narcotraficantes por su volumen, pero se transformó en un lugar de paso cuando otros se cerraron. Y ya pasan toneladas. Y por lo tanto, vale la pena mirar en serio este problema. No bajar el nivel. Pero también es verdad que se dicen cosas en sala que a uno lo sublevan. Porque hay que tener mucho coraje o por lo menos ausencia de sentido común, de recato, de prudencia, para decir algunas cosas con la autoridad de alguien que no se puede mirar al espejo. Mire, a ver, el señor Norman Martín Farías Fernández, que tenía 44 años, poseedor del prontario 393671, procesado por diversos delitos en su larga carrera delictiva, fue detenido en China el 13 de enero del 2009 por el procedimiento 6146, clasificado como narcotraficante, siendo procesado con prisión en Hong Kong. Lo agarraron con 1,634 gramos de cocaína. Uruguayo, ¿no? ¿Qué pasó con este señor? El 27 de noviembre del 19, la sección consular del Uruguay en China informa de un ciudadano uruguayo detenido con una condena de 16 años por narcotráfico. Allá no andan con mucha cosa, no lo mandan para la casa a los 2 meses, ¿no? 16 años por narcotráfico, cuya condena fue reducida y quedaría en libertad en febrero del 2020. Febrero del 2020. La oficina consular plantea el caso dado que obran antecedentes de emisión de pasaportes de emergencias a otros detenidos, pero consulta sobre cómo proceder. Mire usted, tanto parecido, ¿no? El 3 de enero del 2020, la sección consular informa que por instrucción de Cancillería comenzó los trámites del pasaporte, pero que al intentar gestionar el mismo, en el sistema informático en línea consta que posee causas abiertas en la República, por lo que solicita instrucciones. El 14 de enero del 20, Cancillería informa que dado que posee antecedentes en Uruguay en virtud de que eso impide la impresión del pasaporte, deberá expedirse válido por un solo viaje a la República y no un pasaporte. Pero el 15 de enero, un día después, Cancillería informa que confirmó que el ciudadano carece de antecedentes en la República. ¿Vio? Tenía antecedentes, se lo leí, un largo prontuario, pero estaban extintas las penas. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Que carece de antecedentes en la República. Cambia de instrucción del día anterior donde no autorizaba gestionar el pasaporte y hoy informa a la sección consular que nada obsta, acuérdense que estaba preso en China, a gestionar pasaporte como uno de emergencia. Por último, se dispone que deberá evaluar la vía que presente mayor premura, reitero, se dispone que se deberá evaluar la vía que presente mayor premura para la entrega del documento de viaje. El pasaporte es impreso a partir de dicha instrucción. Se parece mucho, ¿verdad? Fue en el gobierno pasado. El caso del señor González Valencia. ¿Se acuerdan de González Valencia? Este sí que era pesado. Lo agarramos acá. Lo pidió Estados Unidos para ser extraditado, porque tenía causas pendientes en aquel país. Fue detenido el 21 de abril del 2016. Durante 4 años, el gobierno anterior no lo pudo extraditar. No pudo. El 1 de marzo asumió Jorge Larrañaga.
El 14 de mayo, un mes y medio después, se tomó el avión. ¿Se acuerdan cómo fue todo un operativo? Como los de las películas, ¿no? Por su peligrosidad, por lo que revestía, por la importancia que tenía para Estados Unidos, vinieron de allá, todas esas cosas que dan para hacer una serie. Bueno, en un mes y medio este gobierno lo sacó. Ahora, González Valencia, ¿no era aquel que estaba preso en la Republicana y ya se sabe que visitaba a Moravito? Y no porque fueran pareja, no era conyugal la visita, no eran conyugales. Eran visitas de dos narcos pesados internacionales. Y ya hay declaraciones que dice que lo llevaban con un convoy de la policía para cuidarlo, a cárcel central. ¿Vio que esas cosas pasan? A mí no me gustan. Pero hay que tener mucho coraje para tener autoridad moral y decirnos acá lo que tenemos que hacer. Gente que estaba al frente de esto. No sé si había que pasar los blindados. No sé si firmaba y daba las órdenes como firmó tickets de alimentación o ingresos a los hospitales. Pero clases no nos van a venir a dar. Porque moral tenemos. Y los ministros acá vinieron a dar pruebas objetivas de su rectitud en la gestión. No les debe gustar como a ninguno de nosotros que haya pasado esto. Pero tenemos hoy el diario del lunes y no vale venir con el diario del lunes. Este señor, con ese pasaporte falso, que no era falso porque se cambió la cara o porque le pusieron otro nombre, era falso el soporte, todo lo demás era real. Con ese pasaporte entró a Francia, entró a Turquía, entró a Grecia. ¿Y sabe qué? En ninguno de esos países lo pararon en la frontera, ni en migraciones, ni en ningún lado, porque no estaba requerido internacionalmente. Esos países que son tan cuidadosos con este sistema, que lo agarran con un tubito con cocaína y lo meten 5 años para adentro, a este señor lo dejaron entrar y salir, porque no estaba requerido. Esa es la verdad. Y tuvo un lío con el funcionario de migraciones de Emiratos y le revisaron el pasaporte 2 veces y marchó. Y no lo liberaron porque le dimos un pasaporte acá, lo liberaron porque la corte de aquel país hizo lugar a que lo habían estafado. ¿Quién lo estafó? El que le vendió el pasaporte. ¿Dónde está? Lo acribillaron. Todo eso pasó en otro lado. Hoy lo leemos como una novela policial o de terror, como quiera. Pero pongamos las cosas como son. Uruguay tiene que trabajar mucho en los mecanismos de prevención del crimen internacional organizado porque se mueven con recursos económicos y de asesoramiento que permiten utilizar las grietas que la democracia que protege los derechos de los ciudadanos dejan. Y no serán iguales todos los ciudadanos, pero en Uruguay los tratamos iguales. Porque derechos tienen y nos acogemos y respetamos las convenciones internacionales. Entonces me parece que tenemos que aprovechar estas circunstancias para mirar para adelante. Yo recojo algunas de las cosas que dijeron senadores de la oposición y tomo el guante. A veces somos unas palomas a veces. Tenemos que ser más eficientes con ese mundo. Yo contaba hoy en una radio, y lo quiero contar acá. En una comisión, cuando yo era diputado, por alguna razón vino el inspector Guarteche. Y en ese diálogo que manteníamos con él pidió para hablar sin versión taquigráfica. Por supuesto, le dijimos que sí. Hoy, ya a esta altura, yo voy a decir lo que dijo ahí. Dijo, miren muchachos, así, los narcotraficantes de hoy ya no son aquellos tipos que usan una camisa con el cuello por afuera del saco, una cadena gruesa de oro en el cuello y un reloj ostentoso. Hoy tienen estudios contables y jurídicos detrás, empresas de fachada,
Miren, les voy a contar, dijo. Nosotros le advertimos al gobierno que una de las empresas que quería calificar en el remate para comprar la terminal de contenedores cuando se remató, tenía un cártel detrás. Fíjense ustedes, si le llegamos a dar a un cártel disfrazado de empresa multinacional, la terminal de contenedores. Y con el aeropuerto de Carrasco nos pasó lo mismo, dijo. Le dice, voy a hacer un cuento más detallado. Dijo, el intendente Lafluf, al intendente Lafluf lo tenemos grabado. Nos quedamos pálidos. No por el intendente. Lo que pasa es que apareció un grupo supuestamente inversor de la Argentina a ofrecerle una inversión en el departamento. Necesitaban un terreno apto para esa inversión, que no me acuerdo cuál era, pero tenía mucha buena pinta. En las orillas del río Uruguay el intendente se desvivió por tratarlos bien, los llevó, les mostró, les ofreció. Y nosotros sabíamos quiénes eran. Y cuando los grabábamos a ellos, los grabábamos al intendente, que por supuesto era un incauto. Y le avisamos, y no se hizo el negocio. Pero no vayan a creer, todavía nos dijo, capaz que se le arriman a ustedes. Le dicen que son admiradores o seguidores suyos, los acompañan. Capaz que un día le dicen, vas para 33, te llevo en el auto, y cuando quieren acordar, ustedes lo tienen de secretario. Porque son así. Ese es el mundo nuevo del narcotráfico. Y así llegan a los que toman decisiones, y a la policía, y al ejército, y a los jueces. El ejército acá todavía tiene una tarea más distante. En otros países tomó la primera línea y sufrió también de la contaminación tóxica que generan. De eso tenemos que cuidarnos. Y yo estoy orgulloso de que en este país el sistema político está lejos de eso. Por lo tanto, no nos acusemos de cosas que pueden rendir en la prensa mañana dejando la sospecha y enlodando a todos, cuando por suerte no es así. Y quiero salvar acá la responsabilidad de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, la señora Carolina H. Si a mí me pidiera una entrevista el abogado doctor Balbi, se la doy. Y le voy a responder con dignidad lo que tenga que responder en cada caso, pero yo le doy entrevista a todo el mundo. Es más, tengo miedo a veces de la gente como a la que me saco fotos, porque no tengo ni idea quiénes son algunos de ellos. Y mañana pueden decir, mirá con quién se sacó una foto. Pero eso no puede ser una acusación para mí o para quien tiene ese tipo de comportamientos educados con los demás de acusaciones posteriores. No se puede dejar sentada esa sospecha, porque además el señor Balbi fue a visitar a la subsecretaria después que el pasaporte se había emitido y había salido de la valija. Por lo tanto, y si alguien acá quisiera hacer algo indebido, hay mil trastiendas para hacerlo sin que te vean. Por lo tanto, no dejemos esas cosas, no se merecen, no son justas de ningún lado. De ningún lado. Claro que nos tenemos que hacer cargo. Y quizás nos tengamos que hacer cargo de haber estado sorprendidos en nuestra buena fe aplicando la ley. ¿Por qué no? Claro que los ministros y particularmente el ministro del Interior está muy preocupado con modificar ese decreto. Pero bueno, ahora nos enteramos que esa era una grieta. Decía el otro día alguien que está aquí en sala, hasta que no cayeron las Torres Gemelas no se tomaron algunas medidas en los aviones que para nosotros hoy son totalmente cotidianas. Cosas que no se hacían ahora se hacen, pero tuvieron que caer las Torres Gemelas para darnos cuenta que eso podía pasar. Bueno, cuidemos nuestras Torres Gemelas de un Estado de Derecho y una democracia sólida y no la perforemos nosotros por intereses menores que pueden redituar en el momento pero costarnos muy caro después. Muchas gracias, señor. Bien.